Saludos y bendiciones. Vamos a esta continuidad de lo que es la materia de santidad genuina. Hoy estamos terminando esta clase. Vamos a la clase número 10 de lo que es la santidad genuina, clase bastante importante de tomarla en cuenta, de analizarla, muy especialmente todos aquellos que creemos esa gran verdad de que una vez de que Cristo nos redimió, nos rescató, nos compró a precio de sangre, ya pertenecemos a Él. Y es imposible, como lo dice Romanos 8, 25 al 28, de que podamos ser quitados de la mano de Él. No hay nada que nos pueda separar de su amor. Debemos de estar también muy claro en la posición que debemos de movernos en el terreno de la santidad, para de esa manera agradar a Dios como debe ser, poder ser usado por Dios en lo que Él ha determinado usarnos, y también cerrarle la boca a algunos detractores que siempre tenemos por ahí, que dicen que el hecho de que enseñemos que la salvación no se pierde, supuestamente también y que enseñamos que la vida como cristiano debemos de vivirla, como se dice aquí en el estado Lara, de realengos en el área de la santidad. No es así, creo que lo hemos demostrado, creo que lo hemos enseñado, y vamos a rematar con la parte de hoy. Satanás siempre se vale de tres pasos para presentar la tentación, que son inspección, que es el primero, seducción, viene como segundo, para luego entonces haya la invasión. Inspección, relativo a lo ocular, es el acto de mantenerte vigilado 24 horas al día. Satanás no es omnipresente, pero tiene un ejército que nos vigila y le lleva información sobre nosotros, sabe con quién andamos, qué hacemos, y de esta forma puede descubrir cuáles son nuestros deseos y anhelos para entrar en el segundo paso, que es la seducción. Conozco de un amigo, el cual en su tiempo de inconverso fue bastante travieso en el área sexual, y su anhelo fue algún día haber estado con una china. Nunca en su vida de inconverso se le presentó la oportunidad. Ya después de cristiano, el hombre está trabajando como taxista en una ciudad, y resulta que un día una de las clientes fue asiática, por supuesto, y cuando llegan al sitio donde la deja, con el poco de bolsas, venía del mercado, la que venden de mercado venía de hacer su mercado. Entonces le dice, pase a la casa, que yo estoy sola. ¡Ping! Se le prendió el bombillo. Dijo, no. La llevó hasta la puerta del edificio y se fue. Es decir, lo que él anhelaba cuando era inconverso, que nunca lo pudo, se le presenta la oportunidad. ¿Qué hizo? Lo que todos nosotros los hombres debemos de hacer. Huya de ese pecado. Satanás conocía la vida de Job, cuáles eran sus bienes y cuántos hijos tenía, debido a la inspección que mantenía sobre él. Lo mismo hace con nosotros. Oiga, él registra todos tus movimientos, y por causa de lo que expresas, muchas veces sabe lo que piensa, pero es por causa de lo que estamos expresando. No es que ese animal sea siente para saber lo que está dentro de nosotros. De modo que Satanás te conoce más de lo que tú puedes conocer. De una cosa podemos estar seguros: Satanás, como tentador, no duerme ni está jugando.
Él sabe lo que haces por los informantes que tienes. Ahora, hay una ciencia acá en el área natural, como es la psicología y también la sociología, que son muy parecidas, los cuales por causa de ese estudio pueden ver una persona y tener una aproximación a todos los movimientos que hay internos en esa persona, por causa de su corte de cabello, por causa de su vestuario, su forma de caminar, su forma de hablar, y a través de estas dos ciencias, la psicología y la sociología pueden conocer hasta ciertas áreas, hasta cierto punto a las personas. Y igual, pues, pueden ayudarles en esa área. Ahora, en el segundo lugar, luego de la inspección, luego de registrarnos, luego de ver todo lo que nosotros hacemos, Satanás va a usar el segundo paso, que es la seducción. Del griego, deleazo, significa atraer, para atrapar. Es el acto de cebar, como cuando colocas grano tras grano para conducir a la trampa, para conducir la gallina, o en este caso las palomas también, al encierro. Es una figura que ilustra lo que Satanás hace al descubrir cuáles son tus deseos a través de la inspección. La seducción es el acto de presentar pequeñas e inofensivas tentaciones hasta llevarte a la más definitiva de todas. Esto fue lo que abordamos cuando tratamos a Satanás como destructor y devorador. Satanás es sutil en la seducción. Él no produce espanto a fin de asegurarse de que no se le vaya la presa. Satanás en la seducción se mantiene oculto y desapercibido con el fin de que picotees el primer grano, llevándote a los siguientes hasta conducirte a la trampa mortal. Reitero, mi consejo como maestro: si hasta los momentos has salido ileso de algunas tentaciones y Dios en su misericordia te ha librado de sus consecuencias, no juegues con el pecado, resiste al diablo y a la tentación. No entres en el jugueteo con Satanás. Él no está jugando, él sabe lo que hace. En tercer lugar, luego de pasar por estas dos, vendría la invasión. La invasión, en este caso, no tiene que ver con la posesión, sino con el objetivo principal de la tentación, que es la destrucción. El objetivo de Satanás es producir un caos total en la vida del hombre. Satanás puede usar el pecado para destruir a tu familia, el ministerio, las finanzas, la salud, la vida, llevándote a la ruina total, de la cual muchos no salieron. El caos más triste o el caso más triste registrado en las escrituras es el de Sansón, que por entrar en el jugueteo con el pecado fue destruido, y aunque su espíritu fue salvo, su vida fue cortada. Es triste cuando la vida de un hombre es destruida por causa del pecado. No permitas, porque ya esto tiene que ver con nosotros, que eso suceda con tu vida. No dejes que Satanás te invada, o lo lamentarás por el resto de tus días. Ahora, el caso de Sansón, como todos lo sabemos, es que Dios había hecho un trato con él, en el cual, mientras su cabello no fuera cortado, las fuerzas estarían en él, pero no las fuerzas de él, eran las fuerzas del Espíritu Santo. El hombre comienza con el jugueteo, una, otra y otra,
hasta tanto que en una de las ocasiones de esas tantas que le pasó, Sansón está con una mujer y lo llaman, Sansón, los filisteos están que entran, y sale de estar con la mujer y el poder de Dios contó y que él venía de estar pecando, el poder de Dios no se había ido de él. Arrancó las puertas y con eso defendió a la ciudad. Todavía no le habían cortado el cabello. El problema está después que le cortan el cabello, el espíritu lo abandona y lo logran apresar. Sin embargo, después el cabello le vuelve a crecer. Sí, las fuerzas volvieron. Pero hay un detalle. Una persona puede tener mucha fuerza, pero si no tiene visión, ¿de qué le sirve? Es como el río cuando se sale del cauce. ¿Qué es lo que va a hacer? Desastre. El agua es buenísima. Es más, en el agua está la vida. Pero el agua descarrilada fuera del canal correcto del río, pues va a hacer daño. Bueno, Sansón, las fuerzas le volvieron, pero no había visión, le habían sacado los ojos y lo que hizo fue que con esas mismas fuerzas las usó. Mató un poco de gente, pero automáticamente se mató él también. Entonces, son detalles que debemos de tener muy en cuenta. Muy en cuenta. Que no basta, escúcheme, no basta tener el poder de Dios. Si tenemos el poder de Dios, excelente. ¿Qué le faltaría? Visión. Para que las cosas se hagan correctamente, clara. Ahora, seguimos avanzando acá. Resentimientos o raíces de amargura. Estamos hablando de elementos que están en el alma de nosotros los creyentes, porque el pecado ya fue erradicado, ya fuimos libres del pecado, la vida de Dios ya está en nosotros, pero hay un alma que hay que procesar. Buscad la paz con todos y la santidad, oiga, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12, 14 y 15. Importante acá, importante acá. Mira bien de que nadie deje de alcanzar, oiga esto, la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultad y por ella muchos sean contaminados. Ok. Los hombres, al igual que las mujeres, podemos tener raíces de amargura y mientras no hayan brotado, no habrá problema, oiga, externo, allá para afuera. No habrá problemas para nadie. Tú puedes ser el más rabioso, el más quisquilloso, el más amargado. Mientras no lo expreses para afuera, allá afuera no habrá problema. Pero adentro tuyo, ¿qué crees que es lo que producen los quistes en el cerebro, tumores en el cerebro, úlceras en el estómago y así una cantidad de enfermedades, entre ellas el mismo cáncer y otras más? Cuando brotan las raíces de amargura. Cuando usted y yo, es decir, todos nosotros nos vienen en determinados momentos sentimientos negativos o resentimientos por algo o por alguien. Pero nosotros tenemos un arma dentro de nosotros para librarnos de esos sentimientos o de esos resentimientos. ¿Cuál es esa arma? A ver, ¿quién la recuerda aquí? ¿Cuál será el arma que nosotros tenemos, que está en nosotros, que nos lleva a librarnos de los resentimientos? ¿Cuál? Nosotros hemos sido dotados de poder, amor y dominio propio. ¿Cuál de esas tres debemos de usar para librarnos de los resentimientos? Poder, amor o dominio propio. Una de las tres es. El resentimiento está o es falta de perdón.
Es decir, me sentí ofendido por lo que me dijo o me hizo Junior Quintero, entonces ando dolido, ando amargado por dentro, ando resentido, entonces no he usado el amor para perdonarlo. Ahora, si yo fui el que di la causa, si yo fui el que di el motivo, no he usado el amor para perdonar lo que él hizo que me ofendió, pero tampoco he usado el amor para perdonarme yo la torpeza que hice. Entonces, de que estamos dotados para que esto no suceda, ok, sí lo estamos. Ahora, es normal, es natural que alguien haga algo y nos sintamos, como te digo, ofendidos, nos sintamos incómodos, nos sintamos mal. Pero ¿cuál es el segundo paso? Perdonar. Si cree que el asunto es muy grave, hasta con él o con ella se habla. Pero si usted es de la persona que sin necesidad de hablar con él o con ella, puede borrar ese resentimiento, puede acabar con ese resentimiento dentro de usted, pues hágalo, sin necesidad de hablar. Pero lo natural es lo que dice Mateo 18:15, si mal no recuerdo. Si tu hermano peca contra ti, ve y llámalo y habla con él. ¿Sí? Ahora, no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor, nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca frutos venenosos y ajenos. Deuteronomio 19:18. Para poder captar la verdad de este tipo de pecado, debemos hacer un análisis de lo que es la amartiología como ciencia. Vamos a ver qué es amartiología. Análisis de la amartiología. El término amartiología viene del compuesto amartía, que quiere decir pecado, y logos, que es relacionado a un tratado, por lo que indica que amartiología es el tratado acerca del pecado. La amartiología es la ciencia que se encarga de estudiar y juzgar el pecado no por los hechos, sino por el motivo del corazón y las consecuencias que éste produjo. Es decir, según la amartiología, Dios no juzga el pecado por las obras, sino por el motivo que te conduce a hacer las cosas y cuáles fueron sus consecuencias y a sabiendas de ella. La amartiología se caracteriza por juzgar el denominado pecado llamado pecado de omisión. ¿Qué es pecado de omisión? El que está antes de la comisión. ¿Qué es el pecado de comisión? El que se ejecutó, el que se cometió, cuando la raíz de amargura brotó. Y entonces le dije 4 cosas a Pedro, le dije 4 cosas a Catalina y le tiré encima el café a Rafaelito. ¿Sí? Ya brotó. Pero mientras está adentro, mientras yo estoy aquí adentro, como se dice en el argot popular aquí, pero sobre todo se le dice a las damas, cuando estamos encuaimados adentro, que no decimos nada, pero por dentro nos estamos comiendo, por dentro estamos mal, eso se llama pecado de omisión. Ahora, a los de afuera no les hace daño, pero a ti sí te hace daño. ¿Por qué razón? Porque no te va a dejar estar en paz, no te va a dejar estar quieto. Ahora, hágase un análisis usted en lo personal. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por esta etapa de la vida. Cuando usted ha tenido un resentimiento contra alguien por algo, pregunto, ¿usted quiere verlo?
Sí, usted quiere verlo colgando de una mata. Usted quiere verlo por ahí tirado en la carretera como un sapo aplastado. Pero de verlo físicamente y hablar con él, no quiere. ¿Por qué razón? Porque hay un resentimiento. ¿Por qué razón? Porque hasta cierto punto somos cobardes y preferimos huir, hacer como el avestruz, escarbar en el suelo y meter la cabeza. Tapamos la cabeza y todo el cuerpo queda expuesto a que se lo coman los depredadores. Entonces es un área en la cual nosotros nos tenemos que autotratar, tenemos que aprender a tener valentía con nosotros mismos y a corregirnos a nosotros mismos en esa área. Entonces cuando brote en nosotros, cuando surja en nosotros un resentimiento, ¿qué es lo más correcto que hay que hacer? Hablar. Hablar. ¿No nos gusta? Sí, es normal, no nos gusta. Pregunto, cuando usted va al hospital enfermo, ¿a quién le gusta que lo inyecten? Le pongan, ok. ¿A quién le gusta tomar medicina de esas amargas? Ok. Cuando a usted le duele una muela, ¿a quién le gusta que le pongan la anestesia ahí? ¿Usted va con gusto a que le pongan la anestesia? No, a nadie le gusta. Algo similar. Cuando tenemos un resentimiento con alguien por algo, lo más correcto es confrontarnos nosotros y tener el valor de hablar con aquel o con aquella. Tigre no come tigre. ¿Sí? Ahora, si eso lo que hacemos es guardarlo aquí, entonces cuando la persona viene, normalmente y hay un resentimiento, tu mirada nunca va a estar a la cara de ella. Siempre vas a estar mirando para los lados. Nunca le ha pasado eso a usted, ¿verdad? Son inocentes de todo eso. Eso no pasa por aquí en estos parajes hermosos. Ahora, ¿qué es el pecado de omisión? Es el tipo de pecado. Este tipo de pecado es el que se lleva en el corazón. La palabra corazón ahí es el alma. Que por ende es el que no se ejecuta. De este pecado fue el que hizo referencia a David cuando dijo, líbrame de los pecados ocultos. Salmo 19, 12. Algún tipo de falta que usted está cometiendo y todavía no sabe. Este tipo de pecado es tan dañino como el de comisión y es juzgado por Dios como cualquier tipo de pecado que se haya cometido en ejecución. Hagamos un análisis de dicho pecado relativo a los resentimientos denominadas por las escrituras como raíces de amargura. Resentimientos. ¿Qué es el resentimiento? Es el contenido de disgusto o enfado avivados por el recuerdo de una ofensa o un agravio recibido. Es el sentimiento de hostilidad o adversión hacia la persona que ha causado el daño. Resentimiento se denomina como las llamadas raíces de amargura, que es lo que mantiene el alma atada, angustiada, desprovisto del favor de Dios. Una raíz de amargura, según el contexto bíblico, es aquel resentimiento que emana y produce frutos nocivos, letales y amargos que pueden envenenar, contaminar o influenciar el alma de los que nos rodean. Hebreos 12:15, y que a su vez mantienen el alma envenenada de aquel que la posee y que es capaz de producir daño a cuesta de lo que sea. Ningún verdadero creyente puede usar su fe de una manera efectiva a menos que se haya librado de la raíz de amargura.
aferrándose a este resentimiento, siempre va a atrofiar nuestro crecimiento y promover espiritual. El Señor desea que su pueblo sea libre de este flagelo para vivir y moverse de acuerdo a su voluntad. Dejar ir el resentimiento equipara a cada creyente a experimentar cosas grandes en el Señor. El resentimiento o las raíces de amargura se manifiestan en tres aspectos que a continuación las vamos a detallar y a estudiar. Ellas son odio, envidia, rencor. Hay que tomar en cuenta que estos resentimientos que se denominan raíces de amargura son compatibles el uno del otro. Casi siempre se manifiestan en conjunto, formando un vínculo vicioso, dándose una asociación recíproca para causar daños en su mayoría. Cuando hay odio, hay rencor. Donde hay rencor, hay envidia. Y así sucesivamente. De estos tres tipos de resentimiento se deriva una serie de pecados que atentan en contra de la iglesia y que a su vez la destruyen como cuerpo. Pecados tales como la falta de perdón, el celo, la ira, el enojo, la maledicencia, el chisme, el escarnio, la censura, la difamación, el brollo, la contienda, la rivalidad, la competencia, la falta de unidad, entre otros. Por esta causa debemos luchar por todos los medios para que estos resentimientos no reinen en el corazón de un hijo de Dios. Pasemos a hacer un análisis de cada uno de ellos para tener mejor comprensión del tema. Odio. El odio es el aborrecimiento caracterizado por una gran aversión o disgusto profundo. El odio es un resentimiento complejo que puede incluir ira, temor, enemistad, desprecio, mala voluntad, deseo de perjuicio. Proverbios 10:12. El término odio no aparece en el canon del Nuevo Testamento. Es más familiar el Antiguo Testamento. En el Nuevo está el equivalente a aborrecer, con las mismas propiedades y características del odio. El odio viene del hebreo sane, que significa detestar. Tiene que ver con la enemistad. El sentido predominante del término asocia con los celos. El odio puede llevar a la persona que está envuelta en él al homicidio, al maltrato físico y verbal, a la censura, a la difamación, entre otros. El odio está asociado con la envidia. Es aquello que emana del interior del ser al verse desprovisto de lo que otros tienen. En el Nuevo Testamento, el aborrecer es comparado con el homicidio en omisión. Esto denota la seriedad de dicho resentimiento, que es tan penado y condenado por Dios como si hubiera cometido el crimen. El que aborrece a su hermano se le llama homicida por la sencilla razón de que el pecado consiste en la disposición interna
de la que el acto es tan solo la expresión exterior, es decir, el pensar, el hecho hay es decir, de pensar al hecho hay muy poco trecho. Todo el que aborrece odia a su hermano. Es un homicida o asesino. Primera de Juan 3:15. Envidia es el sentimiento de disgusto producido al ser testigo o oír de la prosperidad de otros. Santiago 4:2. El envidioso se molesta cuando otros prosperan y se alegra y celebra cuando otros fracasan. La envidia es aquel sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sea en bienes, cualidades superiores u otras clases de cosas. La envidia es el deseo de privar a otro de lo que tiene. La envidia está muy relacionada con el celo, al querer tener lo que otro tiene con motivos incorrectos. La envidia es un arduo deseo de querer ver a tus enemigos hundidos en el más grande de los fracasos. En el ámbito de la psicoanálisis, la envidia es definida como un sentimiento experimentado por aquel que desea intensamente algo poseído por otro. La envidia daña la capacidad de gozar. Es el factor más importante del socavamiento de los sentimientos de amor, ternura y gratitud. La envidia es un sentimiento enojoso contra otras personas que poseen o gozan de algo, deseado por el individuo envidioso, teniendo el impulso de quitárselo o dañarlo. Es como el que dice, bueno, o es para mí o no es para nadie. Sí, eso será amor, cuando alguien se expresa de esa forma, sobre todo con una dama, ¿no? O damas con un caballero. O es para mí o no es para nadie. ¿Eso será amor? Eso se llama obsesión y se hace por envidia. La envidia no tiene ninguna relación con el amor. La persona envidiosa es insaciable porque su envidia proviene de su interior y por eso nunca puede quedar satisfecha, ya que siempre encontrará otro en quien centrarse. Por esta causa el apóstol Santiago es muy claro en el asunto. Te lo voy a transcribir en diferentes versiones para que tengas mayor comprensión de lo delicado del asunto, tal como lo presenta el apóstol. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Soy envidioso y no poseéis, no pedís, obtened, no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis por no pedir. La Biblia de las Américas. Ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Dios habla hoy. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen, se hacen la guerra y no tienen porque no piden. Nueva Biblia al día.
Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y le hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Nueva traducción viviente. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean, no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Palabra de Dios para todos. Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan, pero no obtienen lo que desean porque no piden. Reina Valera contemporánea. Codicia, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tienen lo que desean, porque no pedís. Reina Valera 1960. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y nada podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tienen lo que desean, porque no pedís. Reina Valera 1995. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Traducción en lengua actual. Rencor es el resentimiento o sentimiento de hostilidad o enemistad hacia una persona motivado por una ofensa, daño o perjuicio. Sufrido es el resentimiento arraigado y persistente que no se olvida a pesar de la distancia o alejamiento. El rencor está familiarizado con el odio. El rencor trae como resultado la falta de perdón. El que siente rencor es porque ha sido herido en su ego y dañado emocionalmente de alguna manera. Ahora, está bien, hemos sido heridos, sí, por alguna circunstancia, pero ¿cuál es la acción? ¿Cuál es hacer? Si hemos sido heridos por alguna acción, ¿por qué no tomar el ejemplo de Jesús? ¿Cuál es el ejemplo de Jesús cuando le tocó presentar su más grande sacrificio en la cruz del Calvario? A ver, hace poquitico pasó el mes de abril, en el cual se celebró y se recuerda el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y como iglesia tenemos la costumbre de predicar las 7 palabras. ¿Cuál es la primera? ¿O aquí ya perdieron esa costumbre? Hace tiempo. Pero no se recuerdan de hace tiempo cuál es la primera palabra de las 7. Que Jesús dice ya en la cruz, colgando. Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Ok, me ofendieron, bien sea que el que lo hizo adrede o lo hizo sin saber, sin razón. ¿Cuál es la aptitud? El ejemplo a seguir. El de Jesús, no hay otro. Porque nuestra vida, hermano querido, es un continuo y permanente sacrificio. Todos los días, hermano, nosotros estamos en un pleno y completo sacrificio. Y cada día ese sacrificio debemos de presentarlo como lo presentó Jesús en cuanto a ese día, específicamente. Lo primero fue presentarse él limpio de cualquier resentimiento que pudiera haber por causa de todo lo que le habían hecho, porque
La culpa que él estaba cargando, la posición que él estaba cargando, no la debía él tener ahí. En ese lugar debiéramos estar nosotros, no él. El pecado por el cual él estaba pasando por esa dura tarea, no era de él, era de nosotros. Entonces ahí usted debe de recordarse como cuando usted estaba pequeñito y vino alguien y rompió algo, se comió algo y lo agarraron a usted y le dieron una pela a usted y le echaron la culpa a usted por lo que hizo el otro. Se sentía usted alegre, contento, ¿verdad? Y si el otro era menor que usted, lo señalaba y le decía, aquí, no, te voy a agarrar después. ¿Sí? Ahora, el rencor tiene un fin nefasto para quienes lo practican. Aquí es donde está el grave de este asunto. Científicamente produce problemas cardíacos, tales como arritmias, infartos, entre otros, problemas estomacales como gastritis, úlceras, entre otros, enfermedades en el sistema cerebral como producto de la ira constante. Se pueden desatar derrames cerebrales y hasta aneurisma que producen la muerte. También produce insomnio, trayendo como resultado desajustes en el sistema nervioso. El rencor puede conducir al individuo a las adicciones como al alcohol, al cigarrillo, a las drogas. El rencor conduce a sus víctimas a la traición amarga, el alma desfigura el rostro, decae la mirada, por lo que están siempre apagados en espera de mostrar la venganza que está en su corazón. El rencor y el engaño van siempre de la mano para destruir a quienes lo practican, concibiendo maldad en su ser. El rencoroso vive en estado de amargura, amargando la vida de los que lo rodean. Es contaminante e influyente. El rencor es un cáncer psíquico que reconcome y acaba con la vida de aquellos que se sumergen en él. Lo triste del caso es que el rencoroso siempre termina su vida solo, desprovisto aún del favor de Dios, no por causa de Dios, sino por su terca obstinación de estar sumergido en el rencor. Lo duro y lo penado del caso es que este tipo de pecado, el resentimiento, denominado como pecado de omisión, no lo juzgan, ni lo corrigen, ni es disciplinado en la iglesia. En nuestras congregaciones se juzga el pecado que se comete del ombligo para abajo, pero el que se comete del ombligo para arriba nadie lo toma en cuenta, no sabiendo que es tan penado, condenado y tomado en cuenta por Dios como cualquier tipo de pecado que se cometa de comisión. ¿Cómo combatir el odio, la envidia y el rencor? Vamos a darle para que se reme. Eso es combatido con la naturaleza del amor, del ágape de Dios, reinando y emanando de nosotros. Las escrituras te definen el amor de Dios en 5 propiedades que son muy virtuosas. Lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace y lo que el amor no hace, lo que el amor no deja de ser. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido,
no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Primera a Corintios 13, 4 y 8. El amor ágape, por supuesto. Cuando tenemos conocimiento de la naturaleza del amor de Dios y dejamos que gobierne nuestra vida, no hay lugar para ningún tipo de resentimiento. Entonces seremos libres para vivir y disfrutar la vida de Dios y seremos aptos para recibir las grandes bendiciones que vienen de Él. El pecado imperdonable en el seno de la iglesia. Vamos a ver cuál es este. En una de sus cartas, el apóstol Juan hace mención de un tipo de pecado que lo denomina de muerte, el cual pide que no se interceda por él. Analicemos el pasaje. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecados que no sean de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo, oiga la expresión, yo no digo que se pida. ¿Quién está hablando aquí? ¿Dios o Juan? Ajá, entonces ubiquémonos. Yo no digo que se pida. Primera de Juan 5, 16. Cuando analizamos el pasaje, tomando en cuenta la hilación del pensamiento del escritor, podemos notar que viene tratando el tema de orar conforme al propósito de Dios, el término que se utilizó para referirse a la voluntad es telema, que no se refiere al decreto de Dios, sino a lo que Dios quiere que se cumpla en el momento. Tiene que ver con una decisión determinante para la ocasión en lo que ya Dios ha determinado y que no puede ser alterado por la oración. Al parecer, Juan está haciendo referencia a quienes han premeditado el pecado y lo cometen con alevosía, entrando en un estado de muerte cauterizada, de mente cauterizada, fueron reprobados y desechados por Dios, el cual Él en su designio ha determinado la muerte para ellos. Juan presenta una verdad en la oración pidiendo que no se ore por causa de este fenómeno, ya que Dios en su voluntad determinó sacar de la vida a este tipo de personas. El que tú peques y pidas perdón y te apartes del pecado es válido para Dios, pero el que pidas perdón manteniéndote en el pecado no tiene sentido, ya que se considera un pecado continuo. Este tipo de pecado continuo es el que no es perdonado por Dios. Es decir, el único pecado que Dios no puede perdonar es el que, uno, no se confiesa, y a las únicas personas que Dios no puede librar de una condición, oiga la expresión, de una condición de pecado, es el que peca, pide perdón, pero sigue pecando, pide perdón, pero sigue pecando, pide perdón, pero sigue pecando, pide perdón, pero sigue pecando. ¿Qué puede hacer Dios con ese? Entonces, ese individuo es desechado por Dios, oiga, para el propósito. No tiene que ver para la salvación, para el propósito. Porque si lo enlazamos con 1 Corintios 5, ¿se recuerdan del texto? Al tal hay que entregarlo en manos de Satanás, para que su cuerpo sea destruido, a fin de que su alma y su espíritu sean salvos el día del Señor. Este texto es tomado de la guía de estudios de sanidad o santidad genuina de la escuela
Jesús Soberano Señor, es inscrita en el Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia, Dirección de Justicia y Culto, bajo los números 5756 del 0706 del 94. Hemos terminado, señoras y señores, con esta materia. Dios me le siga bendiciendo cada día más y más, y espero que este material sea de gran provecho y gran bendición para sus vidas.